Bienvenidos a Grosso Modo, un espacio de conversaciones simples pero llenas de sentido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grosso Modo. Yo soy Ernesto Medina. En el episodio anterior estuvimos platicando y nos acompañó Ricardo Moste, el caricaturista que nos recordó que no hace falta tomarse demasiado en serio para tomar un trabajo seriamente increíble. Si aún no lo has escuchado, recuerda que lo puedes escuchar o encontrar en el perfil de YouTube y de Spotify. Hoy nos acompaña Benjamín Castelazo, a.k.a. Benchman, un fotógrafo que divide su mirada entre Querétaro y la Ciudad de México. Miembro del colectivo Errante Collective, Benjamín no solo toma fotos, él explora la dualidad, las sombras y esos estados de transición que la ciudad nos regala cuando nadie está mirando. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, incluyendo una medalla de bronce por su serie sobre realidades fracturadas. ¿Cómo estás? Bienvenido a Grosso Modo. Todo bien, Ernesto, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti por ser parte de este registro, y pues nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Comúnmente estás entre la Ciudad de México y Querétaro. Son dos ritmos de calle distintos. Una es la gran ciudad y la otra aún tiene esta parte un tanto tranquila, digámosle así. ¿Cómo adaptas tu instinto de fotógrafo a estas dos energías? ¿Hay algo en Querétaro que te ofrezca visualmente que no encuentras en la capital? Claro, el color de la ciudad de Querétaro me parece increíble. Por lo general intento fotografiar en Ciudad de México en blanco y negro. Es el lugar donde crecí. Yo crecí ahí, estuve viviendo ahí hasta los 30 años, no, 35 años me parece. Llevo aquí en Querétaro 4 años. Pues creo que en Querétaro me enfoco mucho más al color. Uh-huh. A mí lo que más me gusta es que mis fotos no reflejen algo literal. Okay. Que no sea lo que el ojo percibe. Estar buscando otras perspectivas, a lo mejor composiciones un poquito más forzadas. O sea, digamos que tratas como de buscar esa profundidad en la fotografía, ¿no? Sí. O sea, que no sea como algo que simplemente se observa, sino que se analice un poquito más, ¿no? Exactamente. Interesante, suena muy interesante. Y justamente en tu manifiesto personal, pues hablas sobre la exploración de la sombra, la dualidad y los múltiples capas del ser. Platícanos qué estás tratando de decirnos en ese statement. Pues justo, creo que las personas... Bueno, y la luz en general. Las personas se dividen en luz y sombra. O sea, nadie está exento de eso, el bien y el mal, etc. Creo que es muy interesante buscar esas sombras, siluetas, que puedan reflejarse a uno mismo en una imagen. Okay. Que tú puedas ser el protagonista de una foto sin tú ser el protagonista. Que te puedas ver reflejado ahí, ya sea pues, por la silueta o una sombra o un reflejo. ¿Y cómo fue que decidiste agarrar la cámara como una herramienta para que tú pudieras exponer todas esas emociones, todo ese sentir? Pues yo soy músico frustrado. Órale. O sea, sí. Yo tuve una banda de rock jazz. Órale. Durante mucho tiempo, a lo mejor unos 8 años, en Ciudad de México. A eso no jaló, pero mucho tiempo dedicado y me di cuenta que eso es algo muy colaborativo. Okay. Mientras que la foto es algo muy personal. Yeah. Eso no dependes de nadie para hacerlo y creo que eso está muy, muy, muy interesante. O sea, yo me puedo salir mañana y sin depender de nadie, a mis tiempos. Ahorita creo que por el tipo de foto que estoy haciendo o actualmente, lo tengo que hacer a ciertas horas. También tiene que llevar cierta disciplina porque pues, el sol no te espera. Sí. Entonces a lo mejor tengo un rango para hacer el tipo de foto que me gusta hacer, unos 40 minutos, 50 minutos, dependo del clima. Y pues eso.
Justo mencionas que, por ejemplo, en la banda es trabajar de una manera colaborativa, ¿no? Dependes del tiempo de más personas, dependes de la disposición, etcétera. Ujú. Y justamente hablando de la fotografía, cuando tú entraste ya a ese mundo y que tú eras quien organizaba sus tiempos, tú eras quien dependía de, pues sí, de eso, de su mismo tiempo y todo, ¿en qué momento crees que fue el momento que dijiste definitivamente este es el camino que quiero tomar? Porque me imagino que tuvo que haber algún momento de transición, ¿no? Porque de la música que pueden llegar a tener ahí también pues un caminito entre los dos, pues hubo una transición, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a esa transición? ¿Qué te llevó a eso? Pues yo soy apasionado del cine, o sea, Órale. yo creo que es lo que más consumo, Ajá. de todo tipo de cine, de animación, cualquiera, o sea, cualquier película que me recomienden la voy a ver. Ajá. Y por la música me sentía atraído a lo mejor a hacer soundtrack. Órale. Me llama mucho la atención, no sé si conoces al guitarrista de Radiohead, a Johnny Greenwood. Ok, sí, sí, sí. Que ahorita ya lleva, no sé, un par de años haciendo puro soundtrack para película. El principal de Nine Inch Nails, Trent Reznor, ya tiene un Oscar por composiciones para películas. Y yo creo que a raíz de eso me empezó a llamar la atención las películas y los encuadres, y es otro lenguaje. Sí, entonces, a lo mejor por ahí me fue guiando. En pandemia, que fue cuando realmente empecé a tomar el tipo de foto que hago, pues publico un libro, un fanzine, porque no es libro. Okay. Lo publico a manera de documentación de pues, la pandemia. Mencionas que durante el confinamiento del 2020 tu relación con la fotografía se convirtió en una necesidad justo para eso, para observar la ciudad vacía y sus nuevas tensiones, ¿no? Entonces, de ahí surge Paisajes de Pandemia, ¿no? Que es justamente sí, y creo que justo de ahí también parte la necesidad de tomar las fotos. Porque creo que nunca había sentido que yo estaba viviendo un momento histórico. Ok. Para todos en el mundo. O sea, sí fue muy global. Ajá. Y el querer llegar a documentarlo, creo que se ve la evolución del trabajo de Paisajes de Pandemia a mi trabajo actual. Uh-huh. Que a lo mejor después de la publicación me encantó todo el proceso de impresiones, de tomar las fotos, de darle un sentido, contar una historia a través de eso. Y pues yo creo que fue a raíz de eso que se volvió una necesidad de seguir contando historias, uh-huh. Seguir intentando a lo mejor que la gente sienta algo a través de una imagen. Ya, justo acabas como de responderme un poco esto, porque te quería preguntar cómo cambió tu mirada después de ver las calles en silencio, ¿no? O sea, ¿tú sientes que tu fotografía de calle actual sigue buscando esa soledad o prefieres el caos de regreso a la normalidad? Yo creo que mi fotografía sí sigue buscando esa soledad. Creo que también eso lo refleja con las siluetas, okay. con las sombras. El blanco y negro. Exactamente. Okay. Bueno, ahorita ya casi exclusivamente tomo a color. Uh-huh. Que la verdad los colores de Querétaro son un buen. Wow. Sí. O sea, yo creo que entre Querétaro y San Miguel de Allende, que cuando recién me mudé acá, uh-huh. íbamos cada fin de semana. Sí, dije, tengo que tomarlo a color, no hay manera de que... Se pierde mucha información de la ciudad y se pierde información del contexto, pierdes contexto de todo si no lo reflejas exactamente como es. Okay. Y en este caso, pues es con color. Yo creo que antes estaban limitados porque pues, sigue siendo más barato el film en blanco y negro, uh-huh. Que a color. Y todos los procesos se simplifican o se simplificaban. Ahorita ya pues, finalmente la fotografía es digital. Sí, facilita un poco todo el proceso, ¿no? Sí, o sea, los que toman, creo que ya son raros los que toman fotos con análogo, sí. Completamente análogo. Sí.
creo que hay un boom, creo que se está retomando, pero pues la realidad es de que la gran mayoría ahorita toma digital, claro, inclusive con el teléfono. O sea, sí. Y muchos de los medios que ahora todos consumimos son digitales. Sí, sí, porque es la herramienta que está ahí, ¿no? O sea, lo que más pronto puedes utilizar, ¿no? Eres miembro de Errante Collective. La fotografía de calle suele ser un ejercicio muy solitario y personal. ¿Qué le aporta a tu trabajo individual el formar parte de un colectivo? Pues tener el feedback de otros fotógrafos. Tener ese feedback creo que sí es muy importante para quitarte justo la soledad que es volverlo un acto colaborativo. Sí. Siempre suma. Aunque finalmente en este caso yo tomo la última decisión de lo que quiera hacer con mi trabajo. Pero pues te van dando más inputs de dónde puedes sacar o en qué, por qué está bien esto, por qué está lo otro, pero pues finalmente pues la última decisión yo la tengo. Sí, claro, porque tienes ahí ya otros puntos de vista que a lo mejor te pueden llegar a complementar algo, ¿no? Exactamente, y que hacen lo mismo que yo y a lo mejor que tienen la misma pasión, que pues justo sin pasión no creo claro, que se pueda avanzar mucho o creo que es un juego de resiliencia y seguir tomando y seguir tomando y seguir tomando. ¿Y cómo fue que llegaste a ese colectivo? ¿Tú lo creaste o simplemente tú llegaste? ¿Cómo se dio eso? Pues llegando aquí, fue muy curioso. Uh-huh. Fue el primer año que en México realizaron una festival de foto de calle y fue aquí en Querétaro. Órale. Entonces vinieron fotógrafos internacionales y conocí a dos de los fundadores de este festival, el MX Street Photo Fest. Okay. Los conocí, ellos se estaban retirando del festival y querían armar un colectivo. No tanto para que fuera para algo de gestión cultural, a lo mejor algo para, pues justo, tener inputs de otros fotógrafos uh-huh. y a lo mejor crecer personalmente a través del colectivo. Sí, sumar, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y pues ellos me hicieron la invitación. Ok. Y pues ya a raíz de eso, pues ya tiene un par de años que estamos trabajando. Qué chido. ¿Te has sentido muy cómodo ahí? Sí, la verdad, son grandes personas. Abrazos a Elmer y a Juan Luis. Y a Edgar, que se nos unió hace poco. Qué chido. ¿Crees que existe una mirada colectiva en la fotografía de calle mexicana actual? ¿O cada quien sigue su propio rastro errante? Qué buena pregunta. Creo que ahorita se encuentra un poco viciado por redes sociales. Creo que a lo mejor es más difícil encontrar tu mirada cuando tienes esta saturación de imágenes y fotógrafos muy conocidos, y a lo mejor lo que quieres es recrear trabajo en vez de... Y yo creo que yo también en algún momento me vi muy influenciado, o si no influenciado, pues me vi en ese vicio. Sí. Creo que cada vez más las personas están encontrando su mirada a través de talleres, pero pues sí, creo que es difícil. Me da mucho gusto que cada vez veo más amigos y compañeros fotógrafos que están encontrando su mirada y se les está reconociendo. Sí. Creo que Querétaro es un lugar donde hay un gran boom de la fotografía. Y sí vienen fotógrafos de todo el mundo aquí a querer generar algo. Creo que México culturalmente es riquísimo. Entonces, pues desde Pátzcuaro, el Día de los Muertos,
Ahorita Semana Santa, se acerca la procesión del silencio, que a mí la primera vez que lo vi se me hizo algo muy impactante. No entender la motivación que tiene la gente más que la fe. Que también me hizo darme cuenta de lo religioso que es Querétaro. Yo no me considero una persona religiosa, pero sí se volvió... Yo creo que mucho de lo que retrato aquí es con contexto religioso. Y sí me sacó mucho de mi zona de confort venirme para acá a ver desde pues, rancherías, o sea, el proyecto que hice de la charreada, se llama Caballo, Reata y Sombrero, por que es la oración, o sea, eso es parte de la oración charra que pues con la que seguían. Y pues ya. ¿Cómo, si te preguntaran cuál es tu estilo, si pudiéramos decirlo de esa manera, cómo te gusta a ti explicarlo? Porque a lo mejor puede ser un poco, no sé, complicado definirlo tal cual, ¿no? Pero tú ¿cómo te gusta definirlo? O sea, ¿cómo te gusta decir lo que es tu estilo? Porque se entiende también que en la fotografía inclusive pues existe eso, ¿no? O sea, como no porque sea una fotografía va a ser igual a otras fotografías. Cada foto, cada registro, pues tiene su propia naturaleza, ¿no? ¿Tú cómo te gusta a ti definirlo, caracterizarlo? Yo creo que lo definiría como con composición compleja, okay. A lo mejor imágenes muy compuestas, imágenes divididas, donde las imágenes estén cortadas. Uh-huh. Pues sí, o sea, sí creo que son composiciones complejas, uh-huh. Composiciones forzadas, donde tú tienes que analizar todo el cuadro para poder a lo mejor entender el contexto. Y eso es lo que quiero explorar. Okay. Las sombras y etcétera, a lo mejor es una manera de representar esa soledad o intentar volver al público protagonista de la imagen. Ya. Que a lo mejor dicen, yo estuve ahí y que reconozcan la escena y si hay una imagen, una silueta, uh-huh. Podrían ser ellos. Por ejemplo, en exposiciones en las que has presentado, ¿has tenido la oportunidad de ver algún impacto que genere en la gente cuando están viendo tu fotografía? ¿Te ha tocado vivir algo así? ¿O no es algo como que le prestes mucho la atención? Sí le presto atención. Ajá. Ay, es que no sé, güey. Ya. La neta, medio escucho y medio que no, porque finalmente son inputs que puede cambiar la visión que tú tienes de tu trabajo. Entonces yo creo que tú lo tienes que hacer sin importar a quién le guste o no. Sí, claro. Me ha pasado en muchas ocasiones y que es muy satisfactorio que les gusta. Uh-huh. Pero a lo mejor muchas veces no te dicen el por qué. Okay. Por ejemplo, en el año pasado, en la exposición Ecos Cardinales, uh-huh. Es una foto de del lado izquierdo es un hombre. Al centro se ve una sombra de ese mismo hombre con una mujer a punto de besarse. Y del lado derecho es una virgen, un stencil de una virgen. Okay. Como si los estuviera observando. Ya. Yeah. Entonces tienes que ver toda la imagen para entender el contexto y etcétera. Sí, como para entender esa secuencia que hay ahí, ¿no? Exactamente, entonces contar esa historia chiquita y cada quien la interpreta así, o sea, o cada quien la interpreta de maneras diferentes, es muy, muy subjetivo. Órale, no lo había, o sea, como que no lo había considerado de esa manera, no le había prestado como esa atención a cómo lo tratas de exponer. Sí, o sea, creo que cada foto tiene una lectura y a lo mejor lo que yo intento con mi fotografía es que tenga una doble lectura o triple lectura. Sí, que no se quede como lo primero que estás viendo, ¿no? Exactamente, que no sea lo literal. Sí.
así de tal cual. Eso, ese jarro que ves ahí es el jarro. Sí. Sino toda la atmósfera que tiene alrededor. Y ¿no? todo lo que encuadras, porque Sí. pues finalmente tú sí estás decidiendo qué estás dejando fuera. Ya. ¿Y te pasa naturalmente hablando o sí lo piensas desde un principio? Sí lo pienso, hay muchas veces que pues sí son cuestiones de suerte, que ya hasta que estás revisando el archivo dices, y acá está pasando esto, y dices, increíble. Pero pues siempre te enfocas en una cosa en específico y lo empiezas a armar, o bueno, ese es en mi caso, y lo empiezo a armar y desarrollar empezando por ese punto. Entonces, por ejemplo, con sombras, por eso tengo que ir a ciertas horas, que sé que las sombras van a darme eso. Si no, pues, la verdad. No se logra. Exactamente. Qué chido, qué chido. Fuiste galardonado con una medalla de bronce por tu trabajo en la categoría de Mirror Effect, titulado Fractured Reality. Usas muchos reflejos y geometrías que rompen la imagen tradicional. Un poquito de lo que has estado hablando, ¿no? ¿Buscas confundir al espectador o intentas demostrar que la realidad nunca es una sola, sino un rompecabezas de fragmentos? Que creo que lo acabas de responder, Sí, ¿no? o sea, creo que justo es como un rompecabezas y de nuevo es muy de la influencia del cine. Esa foto en específico, cuando la estaba haciendo, estaba pensando en la película de Inception. Y mucha gente que la ha visto me ha dicho... Lo entendió. No de Inception, pero me han dicho como de Doctor Strange, que cuando unos cristales y no sé qué. Okay. Entonces me gusta que tengan esa relación o lo ubiquen así. Chingón, qué bien. ¿Y actualmente estás trabajando en algo nuevo? ¿Tienes presentaciones en puerta, exposiciones en puerta? ¿Qué estás haciendo ahorita en este momento? Ahorita estoy terminando... A ver, no, es que estoy haciendo muchas cosas. Ahorita, justo esa foto, la de realidades facturadas, la tomé en Japón el año pasado en un viaje que hicimos. Le quiero dar tiempo. Ahorita creo que ya pasaron 6-7 meses. Creo que ya es momento a lo mejor de ir terminando de ordenar y darle una historia a eso. Y pues justo hacer una serie y empezar a ver en qué puede funcionar o qué no. Y pues justo, primero a lo mejor contar, saber la historia que quiero contar y darle el orden. Yo a lo mejor no trabajo en proyectos, yo voy y tomo fotos y ya una vez que tenga las fotos, armo el proyecto. Ok. Haces ahí como toda tu recopilación, ¿no? Exactamente. Entonces ya una vez con material, le doy sentido. Órale, interesante. Pues me da mucho gusto y te deseo mucho éxito en todas las cosas que hagas. La verdad es que admiro mucho tu trabajo, me gusta muchísimo lo que haces y pues larga vida, ¿no? A todo lo que Muchísimas haces, gracias. Sí, hay gente que a lo mejor no conoce hasta este momento tu trabajo, pero ¿te gustaría compartir alguna red social donde puedan encontrar lo que tú haces? Claro que sí. Haciendo, etcétera. Está mi página web, es benjamincastelazo.com con Z. Mi Instagram es @benchman y ahí me pueden seguir. Denle amor. Y ¿verdad? ¿Ya es todo? Y creo que sí, son todas tus sí, redes. Son las únicas dos. Ajá. Pues muchas gracias por el tiempo brindado que nos prestaste para tener esta charla. Agradezco mucho que nos hayas compartido que nos hayas compartido la trayectoria que hasta este momento y lo que falta, ¿no? Pues siempre deseándote lo mejor del mundo. Y pues hoy nos acompañó Benjamín Castelazo, un artista que nos enseñó a ver la belleza en la fractura y la profundidad en lo cotidiano. Y su lente nos recuerda que aunque todos caminamos por las mismas banquetas, cada quien habita una realidad distinta según el ángulo desde el que se decida mirar. Y la invitación acá es que sigan su trabajo en @benchman y exploren Errante Colectivo. Claro que sí. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. Okay.
y aquí estamos para lo que siga. Salud, salud. Llegamos al final de este episodio. Esto fue Grosso Modo desde Querétaro. Si te gustó la conversación, recuerda que puedes estar suscrito para que no te pierdas el siguiente episodio y volvemos con más la próxima semana. Hasta luego. Así cerramos por hoy, Grosso Modo. No te pierdas lo que viene.